Este capítulo comienza con Naeon y Jungwoo a las afueras del hospital. Entonces Jungwoo le reclama a Eunho por hacerse pasar por el tutor de ella. Entonces Naeon le contesta a él diciéndole que si es novio de Naeon. Esto está más revuelto que un Fruit Loop. Entonces, Jungwoo le dice que si se sigue haciendo pasar por novio de Naeon, él se lo cobrará. Entonces, ella le recrimina a él que por qué no hizo nada cuando Naeon perdió toda su posición en la empresa. Y le dice que si solo quiere acostarse con ella. Entonces vemos que él también tiene una marca de una herida en la mano. Entonces él le dice que él lamenta que ella haya terminado en el mismo tanque que él hizo. Entonces Naeon está en casa analizando quién saldría más beneficiado de su ausencia. Ella descarta a Jungwoo porque no tendría ningún motivo y ella apunta a que podría ser Yumi, ya que fue la que salió más beneficiada de su ausencia, pero coincide en que ella no podría haber actuado sola, que alguien más la ayudó y piensa en el señor Nan o en el señor Han. Entonces Naeon regresa a la oficina y todos los chicos están molestos con ella y no le quieren hablar. Entonces una de ellas le dice que se retrate de lo que les dijo a ellos. Y entonces ella les recrimina a ellos que si en realidad no se trataba de que no le hablaran a ella. Y ellos le dicen que él los está tratando mal. Entonces Naeon regresa a la escena del crimen. Hay alguien detrás de él. Ella empieza a recordar lo que sucedió y ve que hay un teléfono allí. Y ve que el líquido que echaron manchaba y el teléfono estaba manchado con ese líquido, que es un líquido fluorescente. Entonces ella ve que el cincel del zapatero tiene este líquido fluorescente al igual que el teléfono. Entonces el zapatero está con unos colegas y procede a irse del lugar, pero la cantinera lo detiene porque debe mucho. Entonces él saca el poco dinero que tiene, pero llega Naeon y le paga la cuenta. Entonces ambos conversan y Naeon le muestra el cincel que está manchado con ese líquido y le pregunta al zapatero si en realidad fue él el que llamó al 911. Nos muestran cuando él trató de ayudar a Naeon, que quedó atrapada en la bolsa transparente, y usó el cincel para romper la bolsa. Y llamó al 911 y salió corriendo del lugar. Entonces él le pregunta por qué no la eliminó. Que por supuesto le dice a él que era la enemiga de ambos y que sí la quería eliminar. Entonces el zapatero le contesta diciéndole que no puede eliminar a alguien por el simple hecho de tenerle odio. Entonces el zapatero finalmente dice que Naeon tenía razón y que nadie parece estar interesado en zapatos artesanales. Entonces Naeon recibe un mensaje de Let's que se disculpe por haberle dicho que tenía alma de mujer en un hombre. Entonces a ella se le ocurre algo. Entonces le propone algo al zapatero. Let's está con sus amigas drag queen. Entonces llega Naeon al bar donde está Let's. Entonces Naeon le dice que no se disculpará, pero que le trae un regalo. Le pregunta su número de zapato. Entonces hay una gran fila en la zapatería donde hay varios amigos de Let's y vemos a las chicas del grupo Underground trabajando allí. Llega Naeon y Jenny comparte el evento donde estrenarán un nuevo concepto acerca de la zapatería. Entonces resulta que Let's está cantando y se transmite el evento por redes sociales y todos disfrutan del evento. Les lo ve de lejos y entonces Let's parece reconciliarse con Naeon en el cuerpo de un búho. Todos en la oficina se enteran de la fiesta, incluyendo a Yumi. Yumi parece estar molesta.
Al final todos los chicos están reunidos comiendo y Naeon se va a su oficina a ver unos datos y le dejaron las chicas de Underground. Entonces recibe una llamada del zapatero y este le agradece. Y Naeon le dice que no necesita agradecerle. Naeon limó asperezas con el zapatero. Está el cuerpo de Naeon, o mejor dicho, un Ho, y le están cortando las uñas. Y resulta ser el sujeto con la máscara de conejo. Naeon está en casa viendo de quién sospechar. Entonces la llaman del hospital para avisarle que Naeon estaba convulsionando. Los doctores le atienden y llega Naeon. Entonces ve a un sujeto pasar con la máscara de conejo. Naeon no sabe qué hacer. Y así termina este capítulo. No olviden suscribirse y darle like al video. Gracias por ver este video. Hasta luego.